El 14 de marzo de 2020 nuestra vida cambió para siempre. La pandemia de la COVID-19 interrumpió de lleno esa normalidad tantas veces odiada y hoy añorada. Nadie podía imaginar que un año después el balance de lo vivido dejara cifras impensables hasta entonces, pero también una forma de relacionarnos, de trabajar, de vivir, que ha creado muros con lo vivido hasta esa fecha. Comparezco para dar cuenta del Consejo de Ministros extraordinario en el que hemos aprobado el ya anunciado estado de alarma y las medidas que éste implicará para hacer frente al coronavirus, al COVID-19. Como saben, España se enfrenta a una emergencia de salud pública que requiere decisiones extraordinarias. Una pandemia que es mundial y que supone un serio perjuicio para el bienestar del conjunto de ciudadanos. El decreto de estado de alarma dejó calles vacías, un paro obligado en numerosos sectores económicos, a la ciudadanía viviendo con inquietud todo lo que ocurría desde sus hogares. El confinamiento empezó a acompañarnos, la certeza a no existir. Los aplausos resonar día tras día a las 8 de la tarde en honor a los sanitarios. La vida se paró sin pararse. La comarca de Los Pedroches no ha sido ajena a esa realidad que muchas veces se palpaba en las frías cifras. Fue a finales de abril cuando se ofrecieron los primeros datos de contagios y fallecimientos por municipio. Números que señalaban 122 contagios y 9 fallecidos en el conjunto de la comarca. Un año después, las cifras oficiales dejan más de 3.000 casos de COVID y más de 80 muertes. Pero detrás de esos números hay personas e historias que consiguen dar forma al año que cambió nuestras vidas. Lo primero que se me viene a la cabeza es la sensación de que nos enfrentábamos a algo que era muy negativo y era completamente desconocido para nosotros. Un cúmulo de sensaciones que con palabras no se puede describir. Lo primero que sentimos fue mucho miedo porque parecía que esto iba a ser una cosa muy sencilla, que no iba a tener repercusión, pero de repente se nos llenó la UCI de pacientes y empezamos a ver que esto era una realidad, que venía para tiempo y que la cosa pues era delicada. Y eran unos momentos decisivos porque parecía que todo el mundo nos íbamos a contagiar. Entonces lo recuerdo con incertidumbre sobre todo. Marca un antes y un después y fueron unos días pues de muchos sinsabores, de mucho miedo porque no sabía qué podía pasar al día siguiente. Y marzo fue el principio de la noche, que se ha extendido hasta la última vacuna. Decir marzo es decir inquietud, es decir ansiedad, es decir angustia ante un enemigo nuevo que no conocíamos, angustia ante no saber cómo se trataba, porque al principio no sabías cómo se trataba, angustia de no saber cómo protegerte, si te estabas protegiendo bien o no, angustia de no saber si cuando te ibas a casa ibas infectado o no, si podías contagiar a la familia o no. Entonces se vivió con intranquilidad, angustia y, por qué no decirlo, con miedo. Claro que se vivió con miedo. Había una inquietud enorme porque desconocíamos la realidad de la pandemia. Fue muy caótico y muy difícil de gestionar en tan poco tiempo. Ese lunes ya pues nos cerramos en viviendas tuteladas y a partir de ahí pues cambió nuestra gestión de la vida en todos los sentidos. Se analizó la situación, se tomaron muchas decisiones y digamos que fue como una explosión que se dio a partir de la cual cada día ha sido un reto. La explosión de la COVID dejó un panorama radicalmente nuevo y desconocido en muchos sectores de la sociedad. Lo que es el área sanitaria creó un equipo de referencia, un equipo médico, bajo mi punto de vista, con muy buen criterio, y el equipo médico tuvo una reunión con nosotros y ya nos puso un poco al día de cómo iba a ser la vida de los siguientes meses. Nos lo puso de una manera que yo no pensaba que eso fuera verdad. Nos hablaron de cifras, trabajar con un tercio de la plantilla, muertes o morir el 20 o el 30% de residentes. Te hablo de un 22 de marzo, que ese día para mí ha quedado
grabado para la historia. El día que entró el virus, el día que nos comunicaron que teníamos el primer caso, ese día no se nos va a borrar de nuestra memoria para el resto de nuestra vida. Fue muy duro, fue muy duro porque tuvimos que confinar a todos los residentes en sus respectivas habitaciones. Hubo que explicarle a ellos y a sus familias qué era exactamente lo que estaba pasando, la gravedad que tenía. Y lo cierto es que una cosa es lo que se oye en el telediario y otra cosa es vivirlo en primera persona y cómo te afecta a nivel profesional, porque cambia radicalmente tu forma de trabajar, trabajas bajo tensión y bajo presión constante, porque cualquier movimiento o cualquier paso en falso puede ser determinante para la salud de los residentes. Tuvimos que controlar, cosa que nunca hemos hecho, pero tuvimos que controlar, por ejemplo, en las teles de los salones, que no se pusieran los telediarios. Aquellos telediarios con 800, 900 muertos, de los cuales 700 habían ocurrido en la residencia de Madrid, eso le arrugaba el corazón a cualquiera, y a ellos mucho más. Yo creo que todas las personas que trabajan atendiendo a otras personas me pueden entender, porque es una gran responsabilidad, pasa mucho miedo, estás muy preocupado por lo que le pueda pasar a los demás y es una situación muy complicada que te afecta también a nivel personal, porque ese estrés te lo llevas a tu casa también y pasas miedo por las personas que tienes a tu cargo, tanto personas que viven en el centro como trabajadores. Pues lo primero que hicimos en cuanto saltó el tema del confinamiento y demás es reorganizar el equipo de voluntariado que tenemos aquí en la asamblea y ver cuáles eran los puntos más débiles a los que teníamos que atender en un principio, y lo que más débil nosotros considerábamos eran nuestros mayores, nuestros usuarios mayores. Como ellos estaban un poco en la incertidumbre, que era lo que podía pasar, y con ese pequeño miedo que siempre en los medios de comunicación y demás pues no lo llegan a entender, pues hicimos llamadas telefónicas a nuestros usuarios. Hacíamos apoyo psicológico y ver qué demandas y qué necesidades tenía. Además, como éramos servicio esencial y nos veíamos con esa responsabilidad que no podíamos cerrar por nada del mundo, hicimos turnos, dividimos el equipo. Entonces, claro, el trabajo era abismal. Mucho estrés, muchas personas y sobre todo que yo, por ejemplo, mis jornadas eran eternas porque cuando no estaba trabajando estaba al teléfono intentando encontrar material y bueno, pues así, con mucho trabajo. El trabajo cambió, a la vez que la pandemia iba endureciéndose. Hubo que reorganizar todo. Ten en cuenta que estamos hablando de un centro que tiene 30 años, o más de 30 años, y quien diseñó este centro no pensó en ningún momento que aquí iba a haber zonas de aislamiento, que iba a haber zonas amarillas, zonas rojas o zonas verdes o lo que sea. La infraestructura de este centro, y supongo que las de todos los centros, o de casi todos los centros, no están diseñadas para una pandemia, para zonas de aislamiento. Entonces hemos tenido que reorganizar absolutamente todo. Es más, no solamente reorganizarla y que se quede reorganizado, sino como organizarlo casi a día. La información, pues un poco nos buscábamos la vida, porque empezaron a colgarse muchos vídeos, sobre todo de Madrid, de Barcelona, hospitales donde iban muchos por delante de nosotros, donde ya tenían la costumbre de trabajar con este tipo de pacientes. Pues entonces buscábamos mucha información a través de las redes, cómo movilizar a los pacientes, cómo determinadas técnicas que les favorecían, y buscábamos mucha información, pues eso a través de redes sociales, de vídeos, era cómo nos manejábamos, y mucha comunicación entre los propios profesionales. Fuimos aprendiendo poco a poco, ¿no? a base de golpes, a base de ver, fue un aprendizaje empírico totalmente, o sea, empezamos a ver cosas que ni siquiera estaban todavía descritas en artículos científicos, ¿no? Entonces los protocolos nos vinieron bien porque además estábamos gestionando todo con el área norte sanitaria, que nos han ayudado mucho, pero
pero lo peor de la situación fue que había que tomar decisiones muy rápidas en muy poco tiempo y luego iban cambiando también muy rápido. Si os acordáis, al principio ni siquiera teníamos mascarilla ni sabíamos si deberíamos usarla o no, pues como eso todo fue cambiando, en cada fase iba cambiando todo y fue muy complicado. Es un mundo nuevo, donde hay unos protocolos muy estrictos en cuanto a la higiene, donde todas las semanas tenemos que hacer los test de antígenos, donde usamos mascarilla en todas las dependencias, donde no nos podemos juntar a desayunar, donde las reuniones de coordinación no se hacen o se hacen un poco guardando mucha distancia o aprovechando los patios, los espacios que tiene es un mundo nuevo. Lo primero que tuvimos que hacer es implantar el plan de contingencia que habíamos elaborado unas semanas antes, en realidad, sin pensar ni mucho menos que lo íbamos a tener que implantar con tanta rapidez. Y bueno, pues desde aquella fecha estamos sometidos, como todas las residencias, lógicamente, a una serie de protocolos que antes no teníamos, pero sí es cierto que, claro, este tipo de procesos pues mucho más estricto, mucho más, pues te genera mucha más tensión y más sabiendo lo que tienes entre las manos, ¿no? Cambió el sistema de trabajo porque hubo que habilitar 2 circuitos, uno para limpios, para pacientes no sospechosos, otro para pacientes sospechosos, y entonces pues, hubo que cambiar todo. Nosotros trabajamos con un sistema de triaje, dándole prioridad a los pacientes para atenderlos antes o después, y a eso hubo que unirle esos 2 circuitos diferentes en el mismo espacio, con los mismos profesionales, y supuso un gran cambio, ¿vale? En un primer momento llamó la atención en ese mes de marzo, cuando todo esto empezó, que la gente no venía, se veía un 15 o un 20% de las urgencias habituales. Entonces eso suponía que estaban muy extraños, veías que te llegaban un día a lo mejor 15 o 20 pacientes y tú decías ¿qué pasa aquí? La gente está muy asustada, algo grave se está cociendo cuando esto está pasando, ¿vale? Entonces ese mes de marzo supuso muchos cambios y mucha inquietud. A la falta de información hubo que sumar la de material, momento en el que la sociedad mostró su parte más solidaria. El momento en el que no encontraban material de protección tan simple como un par de guantes, una mascarilla. Teníamos que repartir mascarillas para una semana, una mascarilla quirúrgica de utilización para 4 o 5 días. Los guantes, estuvimos a punto de empezar a trabajar con guantes de goma, con guantes de fregar platos. El escenario que nos plantearon en el área sanitaria era como una especie de hospital de campaña y hemos estado a punto de tenerlo en este centro sin tener positivo. Así que donde hayan tenido positivo no me quiero ni imaginar por dónde ha salido esa situación. Pues nosotros ahí realmente tuvimos muchos problemas porque nuestros canales habituales de suministro eran confinados continuamente por el gobierno. Nos avisaban que iban a llegar cargamentos de mascarillas y a los 2 días nos decían que no porque estaban siendo confinados. Entonces tuvimos que buscar otras vías a las que no estamos acostumbrados a la farmacia, a trabajar con ellos y a tirar de contactos, muchas llamadas, asegurándonos que cumplían las normas, que como todo el mundo nosotros también éramos novatos en ese sentido y no teníamos claras las normas. Es cierto que nosotros falta de material nunca tuvimos. Sí, tuvimos mucha conciencia de que el material era escaso, con lo cual pretendíamos siempre como proteger mucho el EPI que teníamos. Es decir, nos espaciábamos mucho, pasábamos muchas horas con el mismo EPI puesto pensando que eran limitados, que no podíamos desperdiciarlos. Y eso creaba mucho estrés, porque sabías que hoy tenía EPI, pero tú no sabías si mañana ibas a tener mascarilla. Aquí cada uno se ha tenido que buscar sus medios, como todas las empresas, porque es verdad que las normas eran un poco caóticas y contradictorias, porque al principio todo el mundo recordará que nos dijeron que las mascarillas no eran necesarias. Nosotros no teníamos mascarillas, teníamos unas caducadas de hace 10 años de la gripe A, que olían muy mal, pero era lo que teníamos y lo que nos pusimos al principio. Después nos hicimos unas con manteles, como todo el mundo se hizo sus mascarillas, y así fuimos adaptándonos. Al principio esto parecía una guerra, porque lo cubrimos todo de plástico, pusimos unas cintas
para guardar la distancia de seguridad, retiramos todos los expositores y esto, pues la verdad que parecía todo menos una farmacia. Es indudable que al principio hubo un déficit de material, hubo una falta de EPI, y no había todo el material necesario, ¿vale? Quiero destacar esa función que hicieron personas anónimas, particulares y grandes y colectivos autónomos y demás que colaboraron en ayudarnos con el material en esos momentos tan deficitarios, y ahora mismo sí estamos bien dotados de material. Por parte de las asociaciones y colectivos de la zona se volcaron mucho con nosotros, y en cuanto a lo que necesitábamos ellos estaban ahí los primeros en ayudarnos, y vamos, tanto el propio ayuntamiento también nos ha apoyado bastante, y han dado muy buena respuesta todo el mundo en general, no solamente los propios voluntarios de nuestra institución, que sabemos que les salen del alma, pero ya a los colectivos sociales, a la gente le ha salido su granito solidario, y se ha visto que sí que podemos, aunque el día a día puede ser muy frío, en estos casos ha salido esa vena solidaria de dentro. Vamos. Todos los vecinos de Villaralto pues se volcaron en ayudar, las empresas locales, los colectivos. Hemos sido una gran familia. Pues la verdad es que te sientes muy orgullosa, y yo la verdad es que me emociono porque piensas que en ese momento no tenés mascarilla, llamas a empresas y no te la pueden proporcionar, y que te llamen unas personas y que te digan, mira, nosotros tenemos aquí unas piezas de tela, pero no sabemos si esto son aptas para hacer mascarillas. Entonces le comentamos, pues podemos hablar con el director del centro de salud, que vea ese material y que sepamos si podemos hacer mascarillas con él. Pues nos pusimos a trabajar, el centro de salud dio el ok para que con esa tela se pudieran hacer las mascarillas, y a partir de ahí fue una cadena, y desencadenó pues una ola de gente que quería trabajar por Villanueva, que yo todavía tengo una deuda con ellos. Con una gran alegría, con un orgullo y lógicamente con un agradecimiento, digamos, eterno hacia todos aquellos colectivos, hacia todas aquellas asociaciones, hasta hacia todas aquellas personas que desde el esfuerzo personal, aunque sea redundante, han puesto a disposición del ayuntamiento y de todos aquellos que le hacen falta, hombres y mujeres, el material necesario, sobre todo referido a las mascarillas. Pero la vida siguió, y también hubo que decir adiós sin despedida. Siempre es duro perder a alguien y bueno, siempre vamos a tener recuerdos y momentos que echas de menos, pero especialmente en estos momentos es difícil porque yo en el caso de mi abuela, por ejemplo, mi abuela falleció con 94 años, a punto de cumplir los 95, y es tristeza, o sea, tristeza como en todas las pérdidas, pero lo más triste es decir, he compartido toda mi vida con ella y no puedo compartir ese último adiós, ese último beso, esa última caricia. Entonces es difícil como todas las pérdidas, pero también tiene sus cosas buenas por otro lado, porque en nuestro caso, por ejemplo, no pudimos ir, solo pudieron ir al tanatorio su hijo, son 9, entonces ni siquiera los cónyuges entraban por las limitaciones de personas, pero a nosotros como familia nos ayudó mucho la situación porque ellos como hijos pudieron compartir momentos de soledad y de familia que a lo mejor en un tanatorio normal, en una muerte, en una situación normal no se hubieran podido vivir, porque ellos compartieron experiencias, revivieron momentos de toda su vida y pudieron despedirla a su hijo juntos, sin tener que atender a otra gente. Entonces supongo que para ellos fue incluso satisfactorio y un momento feliz. Muchos testimonios recogimos no solo de la familia, sino de gente que era llegada a mi abuela o a la familia y nos lo hizo llegar de una manera muy especial y muy única. Entonces, por un lado tengo que decir que fue bastante difícil porque necesita ese abrazo, necesita esa compañía, y por otro fue agradable incluso, pero complicado en el sentido de, claro, tú recibes mensajes de tu familia, de amigos, de lo siento mucho, estaré ahí, te daré el abrazo cuando te vea,
Pero claro, en mi caso mi abuela falleció la primera semana que estuvimos confinados, entonces cuando volvimos a la calle, cuando salimos a la calle, esos abrazos no están. Ya ese recuerdo no existe de ella perdió a su abuela y tengo que darle ese abrazo porque perdió a su abuela, eso se pierde. Entonces en ese sentido es más difícil el duelo que la pérdida en sí, porque la pérdida no deja de ser una pérdida que tienes que superar. La pandemia evolucionó y con ella llegaron los confinamientos de residencia, el aumento de casos y las muertes, 365 días de pesadilla. Contar esto después de un año es completamente difícil, porque ese sentimiento que nacía y sale del corazón porque no podía salir de otro sitio, lo teníamos hacia todas aquellas personas que estaban hospitalizadas y que parecía ser que tenían el COVID-19, que llegaron un total de 40 en la primera etapa, en la primera ola, por decirlo en este lenguaje propio que usan los medios y que usan los responsables sanitarios. Ese afecto se fue aumentando cuando nos llegan que hay personas de Hinojosa del Duque que están en la UCI. Yo recuerdo dos muy complicados. Uno fue cuando empezaron tuvimos el primer caso de COVID dentro de los compañeros, fue un médico, y a partir de ahí empezamos a hacer cribados en todo el centro, a todos los profesionales del centro, y nos salieron pues 4 más. Entonces ahí se te viene un poco el mundo abajo cuando ves que tus compañeros están cayendo y tú eres el director del centro. Eso sin saber exactamente qué es lo que iba a pasar, o sea, no sabíamos cuál iba a ser la evolución de la enfermedad en estas personas, que además eran compañeros. Entonces la incertidumbre que te crea eso es importante, ¿no? Y luego la otra, eso fue, ya digo, a último de marzo aproximadamente, y a primeros de abril fue cuando se infectó la residencia de Belalcázar, que fueron 2 meses durísimos, y cuando te encontrabas con una persona mayor, que ya digo que son personas con un grado de vulnerabilidad muy importante, en una situación compleja, y los tenías encerrados durante 1 mes y medio en una habitación, pues se te caía el alma al suelo. No solamente eso, sino también por los fallecimientos que hubo y gente que lo pasó mal, tanto a nivel de residentes como a nivel de trabajadores que también se infectaron en la residencia. Teníamos una sensación de impotencia y de rabia grandísima por no haberlo podido evitar. Y lo cierto es que, a pesar de ser lo más duro, sí que tenemos una sensación, un regusto agridulce, porque tuvimos un apoyo incondicional por parte de los familiares de nuestros usuarios. Ellos nos apoyaron en todo momento, confiaron en nosotros siempre, y eso, vamos, siempre se lo agradeceremos. Pero claro, en aquel momento teníamos que hacer algo. Y tampoco, es verdad que habíamos tomado medidas, llevábamos un mes tomando medidas desde marzo a abril, y creíamos que era el mejor momento. Además se planteó en términos de estrategia, es decir, vamos a confinarnos porque no estamos ninguno contagiado, de acuerdo con los síntomas clásicos. Luego hemos descubierto que los asintomáticos eran legión y había por todos los sitios, pero bueno, en aquel momento decidimos confinarnos para evitar meter la enfermedad dentro de la residencia. Yo recuerdo aquellos días una mezcla de querer hacer las cosas, pero veías como la realidad te iba empujando o te iba llevando, y muchas veces las decisiones que intentabas por la mañana, tomabas una decisión y cuando llegabas a la noche no servía, o la misma realidad te había superado. Eso que dicen que la realidad supera la ficción, sí, totalmente. En aquel momento fue ese el sentimiento. Decirle a un paciente que lo tienes que ingresar, que te ve ataviado, que no te ve nada más que todo el equipo de protección, que le dices que tiene una neumonía, que se tiene que ingresar, que además va a estar solo, que además no puede estar la familia, que su familia ya no la puede ver.
eso es muy duro y el que ha estado en esa situación lo sabe. ¿Qué más te puedo decir? El día que cayó contagiada una enfermera de aquí del servicio que se afectó, que se quedó infectada, cuando esa persona se infectó, allí la tensión se masticaba porque sabías que mañana podías ser tú, y si ya empezaban a caer personas dentro del servicio, te podía tocar a ti, y ahí fueron momentos duros también. La realidad nos ha ido sorprendiendo, entonces en los brotes de julio fue la sensación de que creías que habías terminado y de repente te dicen que no, que tienes la asignatura para septiembre, tienes que volver otra vez a montar un aparato cuando vienes de una situación de agotamiento y ya está. Yo creía que ese era el peor momento, pero el peor momento sin duda han sido las consecuencias del plan de salvar la Navidad. Hemos salvado la Navidad, hemos disfrutado de 14 días, pero a costa de condenar con una tasa de contagios que todavía no ha terminado. La verdad es que los momentos peores fueron en octubre, cuando me llama la directora de Promi y me dice que ha entrado el COVID en su residencia del Paseo de Andalucía. Pues ahí la situación es que te vienes abajo, porque la situación de estos niños es muy conflictiva, ¿no? Porque estos niños necesitan mucho del cariño de los demás, son personas que están echadas encima de sus cuidadores, los tocan mucho, los abrazan mucho, y la verdad es que ahí cayeron todos, ¿no? Recuerdo perfectamente el 23 de diciembre cuando me llama el director del centro de salud y me dice también que ya hay COVID en la residencia Virgen de Luna. Yo en ese momento se me vino a la cabeza las imágenes de tantas residencias de España donde entra el COVID y donde un día hay un fallecimiento, otro día otro, y la verdad es que se vienen esas imágenes y yo pensaba, ¿nos pasará esto aquí? Y la verdad es que fueron unos días muy duros, a pesar de esa Navidad, a pesar de las fechas tan entrañables, pues fueron unos días durísimos. Ha sido la despedida de vecinos y vecinas de Villaralto en una situación muy dura. No se me olvidará la tarde-noche del 8 de abril, cuando recibí la llamada de un vecino que había fallecido, Paco Moreno, el propietario de Bar Moreno. Su mujer estaba sola y las estrictas normas que teníamos en aquel momento pues no permitían el desplazamiento para acompañar a la familia en esos momentos, y con la cruda realidad de no poder velar al difunto. Y recuerdo realmente su mujer que me preguntó que por favor que me fuese al tanatorio a ver si su marido había resucitado. La verdad que son momentos muy, muy duros. Al principio fue muy duro porque todo era un poco caótico y nuevo para nosotros. Teníamos mucho miedo por lo que pudiera pasarle a las muchachas y a los trabajadores. Y por supuesto otro momento muy duro ha sido cuando hemos cogido el COVID, porque todo lo que había luchado en todos estos meses, pues toda la pesadilla que tenía de que nos pasara, pues se hizo realidad y fue un momento muy duro. Sin lugar a ninguna duda, el sufrimiento de tantas personas, el sufrimiento por la gravedad de las circunstancias, ¿no? Por la amenaza que tenían de su salud, ¿no? Y estoy hablando principalmente de personas que fallecieron de la organización en los primeros tiempos. Estamos hablando de las últimas circunstancias que hemos tenido con tantas personas con discapacidad intelectual contagiadas. Estamos hablando de también, creo que algo que es fundamental para el ser humano, creo que tenemos la necesidad de relacionarnos socialmente, ¿no? Y el ver cómo tantas personas han sufrido o hemos sufrido esa necesidad que no se ha cubierto, ¿no? Y hablamos de familiares que se han tirado mucho tiempo sin tener un contacto personal. Eso yo creo que es lo más duro, porque lo económico, otras cosas, pues bueno, pueden ser más o menos con el tiempo solucionables, ¿no? Pero esa falta de
de seguridad y esa amenaza de pensar que te puedes ir por nada de este mundo, eso ha sido muy duro, muy duro. Y sobre todo nuestra complejidad y nuestro tamaño, ¿no? Porque son muchos profesionales pasándolo también muy mal. Gestionar esa situación es complicado. Bueno, el peor momento con diferencia es esta última ola, pero con mucha diferencia. Hemos pasado de duplicar las camas de UCI que teníamos normalmente y han tenido que contratar personal nuevo, han tenido que venir a ayudarnos compañeros nuevos porque hay mucho volumen de trabajo. Hemos tenido que abrir una UCI periférica porque no cabían los pacientes que teníamos en nuestra UCI y al haber muchos más pacientes pues también aumenta el índice de mortalidad. Eso respecto a nivel profesional y a nivel emocional, el peor momento sin duda son las muertes de los pacientes. Las primeras te impactaban de una manera como pensar que un paciente había salido de su casa andando y charlando y ese hombre ya nunca más iba a volver a ver a su familia, se había muerto allí en la UCI con nosotros. Entonces tú eso a nivel personal conlleva una carga importante. Implica que se ha despedido de la vida contigo, que no ha podido decirle adiós a sus familiares, que ha faltado el último beso, el último abrazo, entonces eso pesa. Una pesadilla que también tiene sus consecuencias económicas, que dejan a empresarios teniendo que reinventarse y obliga a los colectivos de lo social a estar al pie del cañón. Pues fue como me imagino que a todo el mundo le pasó, que no sabíamos si esto era una pesadilla, ¿no? Nos despertábamos todos los días, bueno, preguntándonos qué es esto, qué está pasando, ¿no? Sí noté que, bueno, era una época en la cual las empresas de sonido programaban un poco la temporada, que empezaba normalmente en abril, mayo, y sí que, bueno, ya teníamos entregado muchos presupuestos y demás, y durante esa semana fueron llamadas continuas y no llamadas, o sea, cosas que ya empezamos a dar por hecho de que ni siquiera ya nos llamaban para cancelar porque dábamos por hecho de que se iba cancelando todo. Nosotros hicimos una serie de previsiones económicas, sobre todo en lo relativo a la reducción de ingresos a las diferentes actividades de la organización. Más o menos sí se han cumplido y eso pues lo que supuso fue que finalmente hayamos podido amortiguar la reducción de ingresos que se han producido fundamentalmente en nuestras actividades de hostelería, en mayores y también en discapacidad en algunos centros. Entonces podemos estar relativamente contentos porque nosotros en marzo del 2020 teníamos 552 trabajadores y trabajadoras y en marzo del 2021 tenemos 557 profesionales en plantilla. Entonces no hemos podido seguir con el ritmo de crecimiento que teníamos en los años anteriores, pero sí que hemos podido resistir el impacto que ha tenido la pandemia en los diferentes sectores en los que la organización pues apuesta para generar puestos de trabajo para gente con discapacidad. A ver, no llegamos nunca a los niveles de años anteriores, pero sí es verdad que hubo un mes que fue desde mediados de julio a mediados de agosto que las medidas que tenía el Estado fueron un poquito más permisivas y ahí sí salió algo el cliente buscando sol y playa, ahí sí, pero el resto del año nada. La pandemia pues, nos ha supuesto una reestructuración, una reconversión. Por dos caminos, dos líneas, ¿no? Una en el sentido material, que hemos tenido que invertir en productos que realmente fueran acordes a los protocolos higiénicos sanitarios, a la hora también de la alimentación. Esto quiere decir de tuppers, de bolsas que, bueno, que se los llevan todos los días, son nuevos todos los días. Pero lo que sí es de destacar es lo que es una transformación, pero lo que se ha perdido es la calidad humana, en el sentido de que estas personas cuando se sentaban, cuando venían aquí, eran familias, pero eran también personas que vivían solas y tenían un acompañamiento. Nosotros todo lo que esté de nuestra mano intentamos solventarlo. Hay partes que no podemos llegar, que ya tienen que ser ya los organismos públicos,
pero estamos muy en contacto estrecho con asuntos sociales y demás, y trabajamos en equipo. Entonces se trabaja como en una mesa redonda, en la que lo que yo no te puedo aportar, te lo aporta otro organismo. Entonces, por darle cobertura máxima y darle seguridad a ese usuario. Pero sí que hay más demanda de usuarios que se han quedado eso, sin el trabajo, con esa incertidumbre de qué va a pasar también más adelante, claro, porque no sabemos cuándo va a ser cuando termine esto, nos llegue la normalidad, entre comillas. Pues seguimos con lo mismo. Aquí las personas que venían anteriormente vienen de una, llamémosle, exclusión social estructural. Son familias con varios hijos o personas que viven solas. ¿Qué es lo que pasa? Que se nos ha incrementado exponencialmente este número porque otro efecto colateral de esta pandemia, de la COVID-19, que pues, los ERTE, el paro y sobre todo también lo que eran los servicios básicos que las mujeres hacían, de limpieza, servicios domésticos y demás, que era una ayuda a esas economías familiares, pues han dejado de existir por el miedo al contagio. Pues esto ha supuesto un incremento bastante considerable en cuanto a los usuarios que antes teníamos y los que tenemos ahora. Hemos tenido subida y bajada de los años cuando la crisis y demás, también hubo mucha demanda de usuarios, pero como ahora no, ahora es totalmente distinto, porque ya no solamente colectivos como puntuales, sino que ya como ha afectado tanto al comercio, a la hostelería, el cerrar industria, que es que ha cambiado totalmente el perfil, los mayores también, es que ha cambiado, es otra visión totalmente distinta, es otra era distinta. Todo este cúmulo de circunstancias deja una situación compleja de incalculables secuelas. El coste, sobre todo, yo lo he notado emocional. El residente, en cuanto al residente, llevan un año como si hubieran cometido un delito y están pagando por ello. Están en prisión sin cometer un delito. Sí, llevan ya un año que prácticamente, pero a semanas contadas, que no se mueven del centro. Y en cuanto a los trabajadores y a las trabajadoras, el desgaste emocional que supone el traer el virus al centro y que por esa situación mueran personas, o el llevarlo a tu casa, es un desgaste brutal. Se nos va a quedar porque es cierto que los pacientes en la UCI normalmente no están acompañados todo el tiempo con los familiares, pero sí que tenían visitas. Es más, llevábamos un año antes de la pandemia con un plan de humanización, que habíamos ampliado el número de visitas, que los familiares estaban integrándose cada vez más en la UCI, y de repente eso se cortó. Y ahora tú ves pues, a las personas solas, y eso es duro, ¿eh? Yo a veces me planteo eso, que la gente no es consciente de que tú estás con una persona, y cuando sale en la televisión el número de muertes ha sido 200, 100, pero para ti no son 100, para ti es futanito con un nombre que él te ha contado, que tiene unos hijos, que tiene una mujer, que tiene unos nietos, y de repente sabes cosas de su vida y de repente sabes que se muere. Entonces tú piensas que le ha pasado así, y le ha pasado por esta enfermedad. Es duro. Yo creo que sí, que es una secuela que se nos va a quedar y que va a tardar tiempo en pasarse. Cómo la enfermedad mental o las enfermedades mentales van a ser una de las consecuencias de este periodo tan duro, de confinamiento, de limitación de los contactos, de las relaciones sociales. Y eso es lo que yo creo que nos exponemos. En aquel momento yo lo intuía, ahora parece ser que ya va tomando forma. Pues para la usuaria, yo creo, o por residentes de residencias de ancianos y para todas las personas que viven en los centros, yo creo que ha sido más duro que para la población general, porque tenemos que ver que ellos no han salido en un año, han salido muy poco, han visto muy poco o nada a las familias, entonces ellos llevan un año encerrados. Ellos, por la situación de los centros, de que pueden contagiarse mucha gente a la vez, hemos tenido unas medidas muy estrictas que a ellos les ha afectado mucho, para ellos ha sido muy duro. Cada persona individualmente lo vive de una manera diferente. Sí es cierto que a nivel general
estamos en un estado constante de tensión. Nosotros, por nuestro trabajo, tenemos que observar una serie de medidas fuera de nuestro trabajo, en nuestra vida personal, que la tiene toda la población, pero que nosotros tenemos que observarla de manera muy especial, porque tenemos una responsabilidad muy grande, son vidas de personas, nosotros y todos los sanitarios en general. Y eso es algo que hemos interiorizado y que creo que en mucho tiempo, si llega alguna vez a desaparecer, lo vamos a tener, vamos a vivir así, con esa tensión social, por decirlo de alguna manera, constante. Y con respecto a los usuarios, aunque hemos intentado paliar toda la falta de compañía de sus familiares, el contacto físico a través de, en fin, de los medios que hemos tenido, nuestros personales, por los medios tecnológicos, a través de videollamadas, que la verdad es que las nuevas tecnologías han sido increíblemente favorables para esta situación, para nosotros, han sido nuestras aliadas. A pesar de eso, sí es cierto que bueno, pues ellos han sufrido un aislamiento, con lo que eso conlleva, además de tener pues un miedo a que, bueno, que le pueda pasar algo. No cabe duda que los que han tenido la desgracia de padecer la enfermedad han tenido una serie de secuelas físicas, porque estamos viendo que los pacientes que han sufrido COVID, muchos de ellos se quedan con alguna secuela física que el tiempo irá limando. Y no cabe duda que aparte de esas físicas también hay otras psicológicas, ¿vale? La ansiedad, el insomnio, los trastornos de ánimo que han padecido y que padecen algunos compañeros, pues están ahí, ¿vale? Están ahí. Unas secuelas que conocen quienes han vivido la enfermedad. Tú escuchas que está el COVID, que hay un virus, que anda por ahí, pero es distinto a cuando te dicen que tú lo tienes. Te sientes, bueno, un poco mal, por no decir bastante. Te pasan muchas cosas por la cabeza y piensas en todo. Yo pensé en mis hijos. No sabía si yo me iba a parar ahí o iba a seguir teniendo más síntomas. El médico se portó muy bien conmigo, estuvo en todo momento conmigo. De hecho, me acompañó al hospital. Vino en la ambulancia conmigo y bueno, te meten en la sala COVID, que es un poco fría, un poco porque te dejan allí cerrar y bueno, es a esperar a resultados, pero estás sola. Yo lo único que recibí fue la llamada de mis hijos. Ellos me dieron ánimo y bueno, poquito a poco me fui poniendo mejor. No estoy bien al 100%, aunque quiero. Por las mañanas te levantas pensando que te vas a comer el mundo, pero bueno, al final el mundo te come a ti. El miedo es que está siempre. Un año después, los mensajes de responsabilidad se siguen sucediendo. Pero también hay espacio para los mensajes de esperanza y reconocimiento. Hasta que no te ves con un EPI puesto, hasta que no te ves con un paciente delante que te mira con unos ojos desencajados, está ahí en el centro del escenario, hasta que no te ves en esa situación es difícil saber qué sentimos los que estamos dentro, como digo, como pasa en cualquier situación. Sí quiero destacar que la gente es bondadosa, la gente es solidaria, y han sido y son muchas las personas que, conociéndote, te llenan el móvil de mensajes, de ánimo, de que estamos contigo, y todo eso es muy de agradecer. También tenemos el lado oscuro. Es duro cuando sales de aquí, jornadas de guardia, sobre todo esos días malos que ha habido de muchos casos y con una presión alta, que sales y después de 24 horas aquí llevas 10 metros andados por la calle y empiezas a ver irresponsables, empiezas a ver alguna cosa que dices, es que eso duele, ¿vale? Y duele. Y no duele a lo mejor por nosotros que trabajamos, y no es porque yo trabaje más o menos, es porque ahí se está muriendo gente, y hay gente que lo ha pasado muy mal y lo está pasando, y la verdad que duele, ¿vale? Ese tipo de actos. Yo pediría pues responsabilidad a la sociedad,
responsabilidad, sé que estamos todos muy hartos, los primeros hartos somos nosotros, estamos muy cansados de estar aislados, de no juntarnos con nuestros amigos, de no tener una vida social o familiar, pero es cierto que como no hagamos esto, hasta que no estemos vacunados, un porcentaje alto de la población, es un problema que, bueno, que sí, que los primeros que lo pasan son los pacientes, las personas que enferman, y de luego los segundos nosotros ya no solamente por la carga de trabajo profesional, sino también porque tú ves a las personas sufrir y porque tú sufres también un poco con ellas. Pues que hay que vivir al día, nunca, en fin, hay que vivir al día, no te puedes plantear la vida de un año para otro y además que lo más importante es la salud, eso está claro. Si le sacamos algo positivo a esto que es negativo, y siempre hay que buscarle el lado positivo a las cosas, me gustaría destacar eso, la coordinación entre servicios, tanto de fuera de atención primaria, dispositivos de cuidados críticos con urgencias con plantas de hospitalización, ¿vale? Entonces esa coordinación sí que la hemos notado, y ese trabajo en equipo, empezando por el servicio de urgencias nuestro, ¿vale? Cuando llega un paciente, como te he dicho antes, somos muchos los que participamos de diferentes estamentos, y me gustaría destacar eso, la colaboración y el trabajo en equipo, empezando por celadores, por los administrativos, personal de enfermería, auxiliares, el vigilante, médicos, residentes, espero no dejarme a nadie. Y por supuesto quiero destacar también la función de las limpiadoras, han hecho un trabajo inconmensurable y han estado ahí día y noche con un trabajo duro y hay que reconocerlo, ¿vale? Que nos ha enseñado esta pandemia aspectos que los teníamos totalmente olvidados, ¿no? Yo hay 3 cosas que creo que son determinantes en la vida, ¿no? Y creo que con esta situación se han visto patentes, ¿no? Estamos hablando de que tenemos que ser mucho más sociables, tenemos que intentar hacer ver que dependemos unos de otros, que tiene que haber mucha más igualdad, que tenemos que ser mucho más responsables. Y creo que hay que llamar a algo que creo que políticamente no se tienen las cosas claras. Y digo que no se tienen políticamente las cosas claras porque en muchos casos no prevalece el bien común sobre los intereses personales. Y eso no es tolerable en estos tiempos. Creo que aquí hay para todos y creo que tiene que haber una distribución mucho más justa, y creo que lo que ha sucedido no es casual. Creo que efectivamente la naturaleza habla y ha dicho, estáis endiosados, ese endiosamiento no tiene ningún sentido y tenéis que cuidar lo que se os ha dado responsablemente, y entre vosotros tenéis que cuidaros, porque si no lo que sucede es lo que nos ha pasado. Pues lección de vida sacaría muchas. La primera es que no puedes decir que mañana vas a hacer algo. O sea, esto nos ha demostrado que los planes a largo plazo, ya sabíamos que siempre se ha dicho, dice, pues mañana no sé qué me puede pasar, a lo mejor se me cae una teja en la cabeza y me ha matado. Pues esto es la demostración de que eso es una evidencia. Tenemos que pensar en mañana, pero en mañana pensando, ¿no? Y no en pasado mañana. Ya pasado mañana es muy lejos. Entonces, esa es una de las cosas. Otra de las cosas que he sacado en claro y es una lección es el trabajo en equipo. La solidaridad a la hora de trabajar, la solidaridad de los ciudadanos también. Aquí se ha vivido como una cohesión del grupo espectacular. Aquí estábamos dando, y digo aquí, supongo que en todos los lados será igual, nos abrimos en canal, es decir, fíjate el peligro que había. Se tenía miedo, pero miedo no a que tú te contagiaras, sino que tú lo pudieras llevar a tu familia a casa, ¿sabes? Pero la gente estaba trabajando como burros, vamos, dándolo todo. Y eso sí que es una de las cosas también que hemos aprendido, el hecho de trabajar en equipo y de que nos podemos apoyar unos en otros. Pues de este año no saco una lección de vida, saco muchísimas lecciones de vida.
La primera es que no puedo parar de dar las gracias a todo el equipo que ha estado conmigo trabajando durante todo el año, a mis compañeros, a los trabajadores, porque me han dado una gran lección. Y sobre todo lo que me quedo de esta pandemia es la usuaria de viviendas tuteladas, lo bien que lo han hecho y la lección tan grande que me han dado de que son muy fuertes, lo han hecho todo muy bien y han conseguido luchar hasta el final. Y que juntos sí se puede, juntos podemos y lo hemos demostrado y yo creo que se ha podido hacer. Pues aunque sea paradójico, esta situación tan dura nos ha enseñado cosas buenas. Nos ha enseñado a confiar a ciegas en personas que quizá hasta ese momento no sabíamos, las teníamos al lado y no sabíamos que podíamos confiar tanto en ellas o que ellas podían hacer tanto por nosotros. Y bueno, y sobre todo la lección mayor que nos da es que en equipo, aunando fuerzas, todo se puede. Que la vida es efímera, que la vida es algo pasajero, que nunca sabes el día de mañana lo que te puede deparar. ¿Quién iba a pensar justo antes de empezar esta pandemia lo que nos venía encima? Era inimaginable. Y después de un año, pues aquí estamos y seguimos luchando y esperando que las vacunas resuelvan o ayuden a resolver este problema. Y lo dicho, en mi caso, la vocación de estar al pie del cañón y hacerlo con toda la humildad del mundo y poco más. La lección de vida es que hay que luchar, hay que seguir para adelante y hay que mirar siempre hacia adelante, para atrás ni para coger impulso, ¿no? Y bueno, yo pienso que al final lo conseguiremos.